La llanura de los huesos brillaba bajo los suaves rayos de sol. Preservados por una extraña magia, los viejos huesos tenían un resplandeciente color blanco. Armaduras tan antiguas como los reinos élficos parecían recién forjadas. Las armas ancestrales aún agarradas a los dedos esqueléticos mostraban hojas tan cortantes como un cuchillo recién afilado. Los muertos yacían en filas interminables de esqueletos. Los despojos de los guerreros de ambos bandos estaban mezclados unos con otros, caja torácica enredada con caja torácica. Blancos montículos de cráneos se levantaban formando grandes colinas a lo largo de la llanura. Era como si todos los cadáveres de los guerreros caídos en todas las batallas del mundo yacieran allí. Mientras el ejército alto elfo avanzaba, sus columnas marchaban entre ruinas de los antiguos edificios. En una era ancestral debió levantarse en aquella llanura una ciudad tan grande como Lother. Ahora no quedaba ni un solo edificio en pie. No había quedado piedra sobre piedra. La madera cristalizada de las vigas de madera de los techos yacía en los calcinados restos de muros desplomados. Los huesos crujían bajo las pezuñas de los corceles élficos a medida que estos avanzaban. Un polvo de color obsceno se levantaba del suelo y se metía por los agujeros de la nariz de Tyrion. A su izquierda observó un esqueleto de una serpiente de 90 metros de longitud. A su derecha había un montículo de cráneos en forma de pirámide, 10 veces más alto que un elfo. Tyrion se preguntó cuánto tiempo deberían llevar allí. Quizás los cráneos habían sido amontonados el día anterior, quizás llevaban allí 5000 años. El paso del tiempo fluía de una forma extraña en esas tierras, y Tyrion lo sabía. Tyrion vio los ojos desprovistos de vida de una enorme cabeza de piedra. La estatua a la que había pertenecido la cabeza debía ser gigantesca antes de desplomarse. Cada uno de los ojos tenía el tamaño de Marhandir, y la montura de Tyrion era el corcel élfico más grande que jamás había existido. En la lejanía, los agudos ojos de Tyrion podían distinguir el monstruoso altar negro de Cain. Era tan grande como la pirámide de Asurian. Por sus laderas manaban torrentes de sangre y estaba rodeado por enormes estatuas. En la parte superior había algo que brillaba con un maligno color negro, saturando el aire con un poder siniestro. Tyrion sintió crecer una extraña excitación en la boca del estómago, una especie de anticipo de la incomprensible sed de lucha que la presencia de esa espada inspiraba en todo ser viviente. Los dos ejércitos se encontraron en la llanura que había ante el templo de Cain. Mientras sus orgullosos estandartes ondeaban al viento, los altos elfos se desplegaron en sus posiciones. Tyrion pensó que la simple visión de su ejército era sobrecogedora. Las tropas que formaban la excepción que debía conquistar la isla marchita formaban el ejército más poderoso que jamás había reunido en esa era del mundo. En el flanco derecho del ejército, Tyrion cabalgaba junto a los yelmos plateados. Tyrion estaba orgulloso de tener bajo sus órdenes directas a estos caballeros equipados con armaduras completas. Todos ellos eran hijos de las familias más nobles de los altos elfos, montados en los mejores corceles que su continente insular podía ofrecer. A su derecha se encontraba un regimiento de heroicos carros de Tiranoc, que tranquilizaban con sus suaves palabras a los corceles que tiraban de sus carruajes. Junto a ellos cabalgaban Anteus de Caledor y sus hermanos príncipes dragón, montados en sus gigantescos caballos de guerra equipados con bardas metálicas. Cada caballo llevaba un caparazón metálico con un adorno en la cabeza, muy similar a los yelmos alados de sus jinetes. Anteus saludó a Tyrion con una ancestral lanza de caballería cubierta de runas. Su punta brillaba con el fuego cautivo del núcleo de una estrella fugaz. A la izquierda de Tyrion, formando el centro de la línea del ejército, se hallaban las grandes unidades de los arqueros altos elfos, con sus grandes arcos preparados para el combate. A su izquierda se encontraban las profundas formaciones de lanceros. Había guardianes del mar de Lother resplandecientes, con sus yermos ornamentados y sus cotas de placas parecidas a las escamas de un pez. Ciudadanos soldados de los valles de Iversen y las cotas de Kotyke. Junto a la guardia del mar, 2 lanzavirotes de repetición estaban siendo colocados rápidamente en la posición de disparo. También podía verse el regimiento de la guardia personal del príncipe mago Irion de Saferi, con sus armaduras y uniformes profusamente decorados. El propio alto mago se erguía orgulloso junto a sus guerreros mientras intercambiaban joviales provocaciones con Ayar, capitán de los maestros de la espada de Joel. El mago y el maestro de la espada más famosos de Ulthuan eran antiguos rivales. Tyrion sonrió.
Él mismo había sido adiestrado por Ayar, el maestro de la espada, y su sardónico sentido del humor le agradaba. Frente al ejército alto elfo, al otro lado del campo de batalla, se encontraban las gigantescas formaciones del ejército enemigo. En la escalinata del propio templo se erguía Enkari. El gran demonio era una visión espantosa. Su estatura era 1,5 veces la de cualquier elfo y pesaba como mínimo 10 veces más. Una enorme masa de puro músculo. De sus gigantescos hombros surgían 2 musculosos brazos rematados en garras, con formas de pinzas. Debajo de estos, 2 brazos de apariencia algo más humana acariciaban cariñosamente a una extraña criatura demoníaca de menor tamaño. Enkari echó hacia atrás su enorme cabeza de toro coronada por unos brutales cuernos y lanzó un estremecedor rugido que retumbó por todo el ejército de los elfos oscuros reunidos alrededor y sumergió a sus guerreros en un éxtasis de adoración y terror. A los pies de Enkari yacía una horripilante bestia demoníaca, en parte escorpión, en parte reptil, en parte diablo. La bestia lamió la pierna del gran demonio de forma lasciva. Enkari le acarició la cabeza con una mano aparentemente humana, levantó la otra y saludó de forma burlona a Tyrion. Frente al demonio había filas y filas de lanceros elfos oscuros. Sus ojos brillaban saturados por un odio incontenible. Entre los grandes bloques de lanceros podía verse unidades de ballesteros. Tyrion se había enfrentado ya a ellos en el pasado y sabía perfectamente los mortíferos que podían ser. Todos los guerreros elfos oscuros estaban dominados por un odio irracional que les impedía ceder terreno en combate o reconocer la derrota. Las legiones del rey brujo se contaban entre los enemigos más terribles que habían tenido jamás los altos elfos. Junto a los lanceros, frente a los aurigas de Diranok, una masa de elfas brujas aullaban y gritaban presas de una feroz ansia asesina. De los labios púrpuras de las guerreras drogadas surgían espumarajos, empuñaban espadas de las que goteaba veneno y bailaban lascivamente para regocijo de su señor. Directamente, frente a las apretadas filas de las caballerías de los altos elfos, podía verse a varios regimientos de elfos oscuros montados en viscosos génidos de reptiloide piel verde. Tyrion se preguntó si las monturas de sus tropas serían capaces de lanzarse a la carga contra esos repugnantes lagartos gigantes. Bien, pensó, ya era demasiado tarde para preocuparse por ello. Tendría que confiar en el coraje de los caballeros altos elfos y en la lealtad de sus monturas. Malhandi resopló y pataleó el suelo, ansioso por lanzarse contra el enemigo. Puesto que no había razón alguna para esperar más, Tyrion dio la orden de avanzar. Su plan de batalla era sencillo. Los arqueros altos elfos dispararían constantemente una lluvia de muerte sobre el enemigo, mientras que los caballeros y los carruajes de guerra cargarían rápidamente contra el enemigo. Él mismo encabezaría la carga. Tras dejar atrás las dudas de la noche anterior, Tyrion se sentía mucho mejor. Podía morir en esta batalla, pero al menos moriría como siempre había deseado. La guerra era algo que podía entender perfectamente, era algo para lo que se había criado, y ahora tenía la oportunidad de poner a prueba todo ese adiestramiento. Centró su mirada en Enkari. Sí, el demonio era una visión terrible, pero Tyrion sabía que en el pasado había sido derrotado, en una ocasión por su lejano antepasado, Aenarion, y en otra ocasión por su propio hermano, el gran mago Teclis. Parecía que la razón de existir del demonio era acosar a la estirpe de Aenarion. Parecía que también la razón de existir de la estirpe de Aenarion era el ser el némesis de Enkari. Tyrion confiaba en la fuerza del brazo con el que empuñaba su espada. En su mano, la espada colmillo solar palpitaba saturando energía letal. Su propio cuerpo estaba protegido por la armadura del dragón de Aenarion. El corazón de Aberlon colgaba de su cuello sujeto por un mechón de los cabellos de la propia reina eterna. La trenza de cabello y el propio talismán estaban rodeados por hechizos de protección de un poder increíble. Tyrion sabía que ningún otro guerrero, a excepción del propio Aenarion, había entrado en combate mejor equipado o protegido. Si había algún ser viviente que tuviera una oportunidad de enfrentarse y vencer a un gran demonio en combate, era él. Y una oportunidad era todo lo que Tyrion deseaba. Levantó una mano enfundada en su guantelete, dando la orden de atacar. Las notas argénteas de los cuernos de guerra de los altos elfos resonaron por todo el campo de batalla. En menos de un instante, grandes nubes de flechas élficas surcaron el cielo, dibujando un arco hacia el enemigo. Malhandi no necesitó que le espolearan para lanzarse al galope. La montura de Tyrion aceleró prácticamente sin esfuerzo.
El viento azotaba el rostro de Tyrion a medida que las zancadas del poderoso corcel se hacían más largas. Los huesos se partían como madera seca bajo los cascos cerrados de la pura plata de Malahandi. En la distancia, un gélido se desplomó bruscamente atravesado por un enorme virote procedente de uno de los lanzavirotes de los altos elfos. Tyrion vio como el jinete era derribado de la silla y aplastado por la caída de su propia montura. Las pezuñas de la caballería élfica estremecían el campo de batalla. Las ruedas giraban rápidamente a medida que los carruajes de guerra de los Aurigas de Tiranoc empezaban a moverse a toda velocidad. Tyrion vio como uno de los carruajes saltaba por los aires tras tropezar con un desnivel del terreno. Los Aurigas, ebrios por la velocidad, dejaron escapar sus terroríficos gritos de guerra. Al oírlo, Tyrion sintió un escalofrío que le recorría toda la espalda. El grito de guerra de los Aurigas retumbaba con cientos de años de odio, amargura y soledad. Si hubiera sido un elfo oscuro, hubiera sentido un pánico al oír aquellos terribles gritos de guerra. Los elfos oscuros mantuvieron sus posiciones a pesar de la lluvia de flechas que abatía a los guerreros. Aunque malignos, eran elfos y tenían la disciplina y el coraje propios de estos. Con una palabra, Tyrion contuvo un poco a Malahandi, dejando que el resto de la caballería de los altos elfos les diera alcance. Quería entrar en combate con ellos, quería ser la punta en el extremo de la lanza de la carga de la caballería élfica. A través de las nubes de polvo pudo ver que los elfos oscuros estaban ya mucho más cerca. Los elfos oscuros entonaban frenéticos cánticos de batalla en una burda burla de la lengua élfica de Ulthuan. Sus palabras eran lo bastante similares al elfo como para ser comprensibles, pero el dialecto de Nagaroth era una fría parodia de la fluidez del lenguaje élfico. Del mismo modo que su desolada tierra natal era una grotesca parodia del místico Ulthuan. Tyrion sintió un golpe de calor en su placa pectoral, al ser alcanzado por una descarga de energía maligna proyectada por las garras de Enkari. Su siniestra energía estuvo a punto de atraparle, pero fue dispersada por la luz dorada del talismán de la Reina Eterna. Tyrion murmuró una plegaria de agradecimiento a la diosa madre. Desde algún punto de su espalda, una descarga de energía espectral se dirigió hacia el demonio, pero fue desviada inofensivamente por un manotazo de sus gigantescas garras. Un siniestro siseo cruzó el aire en el momento en que los ballesteros elfos oscuros abrieron fuego contra la caballería élfica que se aproximaba. A la derecha de Tyrion, un audaz caballero elfo fue abatido. De uno de sus ojos salía la mitad de un virote de ballesta. Con un agónico grito, el caballero cayó hacia atrás de su silla. Uno de sus pies quedó atrapado en el estribo y fue arrastrado por su corcel como un grotesco arado abriéndose paso en el campo cubierto de huesos. Tyrion agachó su cabeza instintivamente. Los virotes de ballesta rebotaban en su armadura. La ancestral armadura metálica se hundía ligeramente con cada impacto. Pinchazos de dolor le indicaban los puntos en los que los virotes le alcanzaban. Tyrion supo que iba a tener algunas magulladuras muy dolorosas después de la batalla, si salía con vida de ella. A pesar de todo, ningún virote había atravesado su armadura, lo cual le tranquilizó enormemente. Algunos siniestros rumores decían que los malignos hijos de Nagaroth acostumbraban a envenenar las puntas de los virotes de sus ballestas. Tyrion se arriesgó a echar un vistazo a su alrededor. No habían caído demasiados caballeros altos elfos. La distancia era aún considerable y los virotes de ballesta habían perdido ya mucha potencia cuando impactaban a la caballería élfica. Vio como uno de los carruajes elfos se estrellaba contra un pequeño promontorio y volcaba. Su conductor había sido alcanzado en pleno corazón por un virote enemigo. Resoplando aterrorizado, uno de los corceles intentó soltarse del resto del carruaje. Incapaces de contenerse por más tiempo, las elfas brujas y el resto de la infantería de Nagaroth empezaron a avanzar, balbuceando y gritando. Con grandes zancadas aparentemente lentas, los gélidos empezaron a galopar junto a ellos. Un odio intenso recorría las venas de Tyrion. Estaba decidido a matar a sus enemigos. Una pequeña fracción de su mente percibió cómo aumentaba en él una ansia amplificada de derramar sangre en la batalla. Supo inmediatamente que aquel impulso no era realmente suyo. Procedía de la terrible arma emparedada en el ancestral altar. Tyrion sabía que la espada de Cain estaba alimentándose de esas muertes.
Se cruzaron más hechizos entre ambos ejércitos. Mago y demonio continuaban enfrentándose, por el momento sin resultado. Hasta el momento, la magia no había detenido ninguna influencia en la batalla, pero Tyrion sabía que pronto uno de los hechiceros quedaría exhausto o emplearía el último de sus amuletos de protección, y que entonces empezarían a ocurrir cosas terribles. Sobre las unidades de los elfos oscuros llovían más y más flechas élficas. Con su propia caballería tan cerca del enemigo, los arqueros concentraron sus disparos en el extremo opuesto de la línea del ejército de Nagaron, para no arriesgarse a alcanzar por accidente a sus propias tropas. Gritos escalofriantes rompían el aire a medida que los elfos oscuros eran abatidos por las flechas. En el altar, el aura que parpadeaba alrededor de la siniestra espada brillaba con más fuerza. Finalmente las dos vanguardias chocaron brutalmente. Encabezada por Tyrion, la caballería de los altos elfos embistió al enemigo como una ola de acero. Tyrion golpeó a diestro y siniestro. Las elfas brujas caían decapitadas a su alrededor. Malahandi se revolvía, aplastando sus cuerpos aún pataleantes bajo sus cascos. Más rápida que la lengua de una serpiente, la espada de Tyrion golpeaba una y otra vez, matando a todo el que se ponía a su alcance. El príncipe elfo sintió en ese momento como una furia de batalla mucho más familiar recorría todo su cuerpo, amplificada por la maligna influencia de la espada de Cain. Hubiese deseado dejar escapar un aullido para liberar toda la exaltación que le producía el combate. Sentía como los huesos se partían bajo los golpes de su espada y la sensual descarga de poder que se producía cada vez que parte de la energía contenida en Colmillo Solar fluía sobre uno de sus adversarios. Entre los aullidos, más y más elfas brujas se lanzaban contra él. Con ojos vidriosos y labios crispados, no parecían mucho más enloquecidas por el combate que el propio Tyrion. El príncipe alto elfo era una auténtica máquina de matar, imparable por ningún poder mortal. Derribando a todos sus enemigos, Tyrion se abrió un sangriento camino entre las elfas brujas y llegó hasta la posición de la infantería de los elfos oscuros. Por el rabillo del ojo vio brillar una corta espada que goteaba veneno. La espada cortaba el aire dirigiéndose hacia su cuerpo. En el último momento se revolvió sobre su silla, pero fue demasiado tarde. El filo de la espada le alcanzó justo bajo las costillas y se había hundido hasta el corazón si su robusta y ancestral armadura no hubiera detenido la mortífera hoja. La fuerza del impacto le hizo ver destellos ante sus ojos. El asesino elfo oscuro le escupió. Tyrion pudo ver que en su mejilla había un pequeño tatuaje, el símbolo de Cain. ¡Muere, asesino!, rugió Tyrion mientras le golpeaba con su espada. Con su espada amputó la mano del elfo oscuro a la altura de la muñeca. El golpe de revés siguiente decapitó limpiamente al asesino. Preso de una viciosa furia de combate, Tyrion golpeó brutalmente a cuanto enemigo podía ver a su alrededor, transformado en un torbellino de muerte. Pronto no quedaría ningún enemigo en pie al alcance de su espada.